Otra dirección adecuada que se debe dar a los pecadores es que confiesen y abandonen sus pecados. Esta es otra manera de decirlo. Esto es exactamente lo mismo que arrepentimiento. Confesar y abandonar sus pecados. Pero si lo dices arrepentimiento, suena más religioso, porque está muy trillada la palabra. Y tiene en diferentes lugares, tiene diferentes acepciones, o la gente le ha dado diferentes acepciones, que se pierde el significado real. En vez podrías usar de que se arrepientan, confiesa y abandona tus pecados el día de hoy y empieza a vivir solamente para Dios. Y esto está más claro. Confesar, la gente todavía entiende que eso. La gente, sobre todo el pueblo católico, entiende que es confesar sus pecados, porque ellos lo han sido instruidos en ir ante un sacerdote a confesarle los pecados. Abandonarlos es deja de hacerlos. Entonces, esto es otra manera, otra instrucción que le puedes dar. Pero ya vemos 5. Ya vimos que le digas arrepentimiento, que se arrepienta. Ya vimos que le puedes decir que crea. Ya vimos que le puede decir que dé su corazón. Ya vimos que le puede dar que se someta a Dios. Y ahora estamos viendo que le puede decir que confiese y abandone sus pecados a Dios. Sobre todo, este se aplica para personas que tienen mucha culpabilidad, que sienten mucha convicción de pecado, se sienten muy culpables por la manera que han vivido, por las cosas que han hecho. Entonces, este es una dirección muy adecuada en esos casos de mucha culpabilidad, porque entonces la persona empieza a confesar aquello que lo hace sentir culpable y sabe exactamente qué es lo que lo hace sentir culpable y qué es lo que ya no tiene que hacer. Entonces, este sería una instrucción adecuada. Esto significa que deben tanto confesar como abandonarlos. Deben confesar a Dios sus pecados contra Dios y confesar a los hombres sus pecados contra los hombres y abandonarlos todos. Obviamente, eh, en personas donde ya murió la otra persona, pues ya no lo puede hacer. Entonces, hay personas que tenían odio a su madre o a su padre y cosas así, pero ellos ya murieron. Entonces, o puede ser alguien más. Bueno, donde se puede hacer, se hace. Donde no se puede hacer, pues no se hace. Simplemente, la persona se lo confiesa a Dios, eh, este, eh, que tenía eso contra alguien que ya se ha muerto. Un hombre no abandona sus pecados hasta que haya hecho toda la reparación que esté a su alcance. O sea, en caso de Zaqueo, él estaba abandonando el pecado de la avaricia. Entonces dice, la mitad de los bienes se los doy a los pobres y la otra mitad, y si algo defraudó a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí quería hacer reparación a todos aquellos que había defraudado. Entonces, todo eso incluía abandonar el pecado, reparar el daño que yo ya hice en donde se pueda hacerlo, donde esté a su alcance. Luego vemos que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muy claro, hermanos, que Dios no perdona pecados no arrepentidos. Lo voy a volver a repetir. Dios no perdona pecados no arrepentidos. Si quieren que la persona se arrepienta, tiene que apartarse de ellos. Dice aquí, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si los confiesa y no se aparta, no alcanzará misericordia. La misericordia es para el que los abandona, no es para el que los sigue practicando.
Si ha robado dinero o defraudado a su prójimo de una propiedad, no abandona sus pecados simplemente resolviendo no volver a robar o engañar. Debe hacer la reparación hasta donde pueda llegar con su poder. Hasta donde pueda llegar con su poder, tiene que reparar el daño que hizo hacia el prójimo. De la misma manera, si ha difamado a alguien, no abandona su pecado simplemente diciendo que no lo volverá a hacer. Debe hacer la reparación. Debe hablar con esa persona que difamó y pedirle perdón, porque lo dañó. Asimismo, si ha robado a Dios, como lo han hecho todos los pecadores, debe ser la reparación hasta donde tenga el poder. Esto es, todo lo que le pertenecía a Dios, debe separarlo para él, para el día de que cuando él llegue a morir, se lo pueda dar todo eso a Dios. Supongamos que un hombre ha ganado dinero en rebelión contra Dios. Has retenido de él su tiempo, talentos y servicios, ha vivido y derrochado las bendiciones de su providencia y se ha negado a trabajar por la salvación del mundo. Ha robado a Dios. Ahora bien, si él muriera sintiendo que ese dinero era suyo y lo dejara a sus herederos sin consultar la voluntad de Dios, entonces es tan cierto que irá al infierno como el ladrón de caminos. Porque le robó a Dios, no hizo reparación con Dios y se lo dio a alguien más, como si fuera suyo. Nunca ha hecho ninguna satisfacción a Dios. Con todos sus lamentos y charlas piadosas, nunca ha confesado su pecado ante Dios ni lo ha abandonado, porque nunca ha sentido ni reconocido que es un administrador de Dios. En otras palabras, somos administradores de las cosas, de los bienes que Dios nos ha dado. Y daremos cuentas ante Dios a quién se lo hemos dado, de qué hicimos con el dinero. Entonces, aquí es muy importante, hermanos, porque los bienes son de Dios y los bienes Dios los ha querido usar para la extensión de su reino, para extender el reino de Dios. Si bien es cierto, hay mucha gente que hay necesidad y hay necesidades que podemos cubrir, pero también hay necesidades de que la persona puede cubrirse por sí mismo. Si se fija en el libro en los evangelios, habla de viudas que realmente sean viudas, que ameriten que se les dé, porque hay otras que se le pueden mantener ellas mismas o que su familia los puede mantener. Vean, por ejemplo, por qué existe pobreza en el mundo, hermano. Bueno, si tan solo hubiéramos seguido el principio que Dios ha establecido, no habría pobres en este mundo. ¿Cuál es el principio? Que el que tenga familia provea para su familia. Es todo. Si cada padre de familia hubiera hecho lo que tiene que hacer para proveer a su esposa y a sus hijos, no habría ningún pobre. Porque cada uno se puso a trabajar para buscar darle de comer, ser el proveedor de la casa y darle a su esposa y a sus hijos. ¿Qué significa esto? Que muchos no lo hicieron. Muchos no lo hicieron. Muchos quisieron tener esposa y tener hijos sin hacerse cargo de proveer para ellos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces los ha dejado sin esa provisión. Y esos son los pobres que nosotros vemos. Gente que alguien no se hizo cargo de ellos y ellos no tuvieron ganas de trabajar y por lo tanto son pobres. La persona que Dios ha puesto como administrador, que Dios le ha dado todo, esos bienes se los damos nosotros según como Dios nos manda que nosotros administremos ese dinero. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dónde está el corazón de Dios? En salvar a los pecadores.
Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, buscamos de alguna manera dirigir los recursos con ese fin. Y en aquello, sin olvidarnos de los pobres, del necesitado, del que haya. Pero eso ya es más allá de lo que nosotros podamos dar, porque todo realmente es de Dios. No es que una parte sea de Dios. Todo es de Dios en el Evangelio, a diferencia del Antiguo Testamento. Todo es de Dios. En el Antiguo Testamento, todo era del hombre, menos el diezmo. El diezmo, esa era la única parte que le tocaba a Dios, y todo lo demás era del hombre. Era su tierra y era de lo que salía el grano, de lo que cosechaban ellos, traían 10% y se llevaba al templo. Ahorita no tenemos eso nosotros. Ahora todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Entonces, de ahí no es que es el 10 o es el 20 o es estos. Damos a Dios, se utiliza el 10% porque se utiliza eso bajo la ley, se utilizaba eso en el antiguo pacto. Pero ya en el nuevo pacto es eso y es más. Es de acuerdo al presupuesto de que cada persona tiene que hacerlo. Pero sobre todo tener en cuenta que haz de cuenta que tienes un negocio, tienes una tienda y en esa tienda tienes un administrador. Y de ese administrador, él es el que está pagando las deudas, pagando a los empleados y haciendo que el negocio crezca, como el hombre que se le dio los 5 talentos. ¿Qué espera que le dé? 10 talentos. Espera que le dé 10 talentos. Él toma su parte para el salario que él tiene, pero va a tener que hacer pagar los 10 talentos. De igual manera, Dios nos paga a nosotros, tomamos nuestra parte para que nosotros podamos vivir y el resto es para lo de Dios. Es para darle a Él fruto de lo que Él nos ha dado a nosotros. Así es como funciona. Entonces, es distinto que en la ley. Acá está más basado en el agradecimiento del hombre hacia Dios. Nuestras dádivas son producidas por agradecimiento por lo que Jesús hizo por nosotros. Esa es la gran diferencia. Si se fijan, Jesús no le dijo nada a Zaqueo de qué tenía que hacer. Nació de Zaqueo. Por el puro hecho de que Jesús le dijo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Eso le provocó un agradecimiento inmenso que dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se le vuelvo cuadruplicado. Reparar y darlo. ¿De dónde produjo ese agradecimiento? De Jesús, que llegó ahí. Ese es el mismo agradecimiento que produce en nosotros que nosotros demos las cosas a la gente y le demos las cosas para la extensión de su reino, porque queremos que la gente se salve. Si se niega a mantener la propiedad en su posesión como el administrador de Dios, si lo considera suyo y se lo da a sus hijos como tal, en efecto le dice a Dios, esa propiedad no es tuya, es mía y se la daré a mis hijos. ¿De quién está hablando? De esa persona que había vivido siempre en rebeldía contra Dios y que ahora piensa que toda esa parte es suya y que como es suya, se le puede dar esa propiedad a sus hijos y a sus herederos, en vez de para lo de Dios. Ha seguido perseverando en su pecado porque no renuncia a la propiedad de lo que ha robado a Dios, o sea, de lo que le pertenece a Dios. ¿Qué pensarían los comerciantes si su empleado tomara todo el capital y estableciera su propia tienda y muriera en ella en sus manos? ¿Iría al cielo tal hombre? No, dicen todos ustedes. Si tal hombre no va al infierno, podría muy bien no existir el infierno. Dios se mostrará infinitamente injusto
si dejara que un personaje así quedara impune? ¿Qué diremos entonces del hombre que ha robado a Dios toda su vida? Dios lo puso como su empleado para que manejara alguno de sus asuntos y él ha ido y ha robado todo el dinero y dice que es suyo y lo guarda y muere y se lo da a sus hijos como si fuera toda su propiedad legítima. ¿Qué pensaría? Que entonces no todo es de Dios. ¿Irá ese hombre al cielo? ¿Ha abandonado ese hombre el pecado? Les digo que no. Si no se ha entregado a sí mismo y todo a Dios, no ha dado el primer paso en el camino hacia el cielo. Si no se ha entregado a sí mismo y todo a Dios, no ha dado el primer paso en el camino hacia el cielo.